Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa en Cambio en Línea en esta ocasión, con un invitado muy especial. El invitado especial es el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí. ¿Qué Muchas tal? gracias, Sammy, por la invitación. Para iniciar, eh, todos sabemos que no es fácil la vida de gobernador, estar gobernando, sale uno con muchas críticas a favor y en contra. Bueno, pues habrá gente que no está de acuerdo con uno, pero uno tiene que aceptarlo en una sociedad tan plural como la nuestra. Si no lo acepta, uno está equivocado. Señor, hay dos cuestiones. Primero, pues como un tipo de resumen de cómo visualiza cómo fue su gobierno, dando lo más interesante, importante, pero también dando aquello que no pudo hacer o aquello que le falló, es decir, dando las partes. Pues yo creo que haciendo un balance objetivo, insisto, quien nos hace el juicio final pues es el pueblo, es la gente. Pero desde el punto de vista personal me siento satisfecho. Quizá hubiéramos querido hacer otras cosas que no nos dio ya tiempo para llevarlas a cabo. Pero en términos generales creo que entregar una administración en un clima de paz, de tranquilidad, con finanzas públicas sanas, bueno, pues yo creo que nos deja satisfechos y nos deja con la seguridad de poder defender nuestra administración ante quien trate de impugnarla. Hay dos temas que en lo particular llaman la atención, que porque detonaron después de su gobierno, detonaron algunos, lamentablemente en forma dramática, el caso de la seguridad pública, tronó, yo creo que explotó más bien, y el otro tema, el conflicto magisterial. El conflicto magisterial, pues se recuerdan las famosas manifestaciones del llamado movimiento democrático en sus tiempos, y bueno, la seguridad que empezaba como a emerger el crimen organizado. ¿Cómo visualiza usted estos dos temas en su gobierno y cómo se despegaron? Bueno, yo no estoy de acuerdo, la verdad, en lo que se refiere a seguridad, yo no he visto un caso hasta ahorita, en el tiempo que tengo de estar en la vida pública, de que instituciones como la DEA o el FBI nos haya hecho un reconocimiento de que en el estado de Michoacán había tranquilidad, había paz y había desarrollo. El conflicto magisterial, pues yo creo que viene de muchos años atrás. La ventaja de parte de nosotros es que no nos salimos del esquema institucional de la descentralización educativa que se dio en el 92. Nosotros nunca nos salimos del esquema del convenio. ¿Por qué? Porque si nos salíamos, pues simple y sencillamente la Secretaría de Educación Federal no nos apoyaba. Bueno, la prueba de ello, Sam, es que no tuvimos 2 incidentes de bloqueos y bueno, aunado a eso también y que genera tranquilidad, es que en la Universidad Michoacana hubo un solo paro en los 6 años y duró 24 horas. Cuando yo llegué, efectivamente la práctica que se usaba era secuestrar camionetas de la Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos de México y quemarlas en la Plaza Morelos para sentarnos a dialogar. Hicimos un operativo para recuperar las camionetas que tenían secuestradas en una casa del estudiante y lo hicimos apegados a la legalidad, cuidando el allanamiento con una orden del juez, en fin, y a partir de ahí ya no nos hicieron ningún secuestro, ninguna quema. Y una vez haciendo un recuento de su gobierno, me queda como la duda de qué es lo que le hubiera gustado hacer, poner énfasis, en qué temas. En regularizar el transporte. Creo que nos faltó el tiempo necesario para poder regularizar el transporte público. Desgraciadamente nos quedamos a la mitad en la regularización de los permisos provisionales y sabíamos que esa era una fuente de corrupción importante. En una sesión del Congreso del Estado se habló sobre la cuestión de la deuda pública, que hay que investigar y que poner énfasis, y alguien proponía que desde su gobierno también se hiciera la fiscalización, que se regresara, a pesar de tanto manoseo, yo diría, en auditorías, que se volviera a regresar y se volviera otra vez si no auditar, pues a investigar de dónde viene esa deuda. Es que ahí es un juego, es un asunto que la verdad, si no fuera tan serio, daría risa. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo inclusive los elementos para acreditarlo.
La cuenta pública nuestra fueron aprobadas no solo por el Congreso, sino inclusive con auditores externos. Pero además, en lo que se refiere a deuda, que fue el motivo por el cual una auditoría que mandó a hacer el gobernador Jara, Howard es el despacho, determinó que el quebranto financiero por motivo de la deuda pública se generaba desde el 2013 por haber inventado un rubro que se llama cuentas por cobrar. La tuvieron que desaparecer inclusive porque le llamaban la licuadora y la crearon en 2003, perdón, la creó el gobierno que en ese entonces estaba vigente, que era el de Lázaro Cárdenas. Entonces la tesorería de ese entonces creó esta cuenta para meter ahí los recursos de la deuda, del primer empréstito de 1.500 millones. Entonces la auditoría del 2011 que mandó a hacer en el 2014 Jara, pues resulta que hubo un quebranto del Estado en contra del patrimonio del Estado por 17,000 millones de pesos. Entonces ahí lo que procedía pues es simple y sencillamente deslindar responsabilidades, porque Banobras les dijo: a ver, Salvador Jara, ¿quieres renegociar la deuda? Sí. Bueno, acepta hacer una auditoría a las cuentas públicas 2011, 12, 13 y 14. Si lo aceptas, vamos a ver cómo renegociamos la deuda. Y la hicieron, y de ahí salió y resultó el quebranto de 17,000, un motivo de este rubro de cuentas por cobrar. En mi periodo no existía ese rubro, y tan no existía que aquí tengo el informe de la propia auditoría, donde señala que yo tengo ceros por ese rubro. Entonces, con mayor razón, usted no tendría problema que pudieran investigar otra vez. Pero por supuesto, cuentas. No, yo inclusive, qué bueno que me incluyeron en forma de parche, porque el acuerdo que le mandaron al gobernador era: gobernador, vamos a auditar hasta del 2003 a la fecha, con base en los resultados de la auditoría del 2014 que ordenó Jara. Está bien, pero en el pleno se les ocurrió incluirme. Bueno, pues yo me siento hasta cierto punto satisfecho porque me da la oportunidad de dar una solución o dar otra propuesta, que creo que Godoy aquí hizo una propuesta de que acudiéramos y aportáramos elementos. ¿Está bien? Sería su gobierno, Lázaro, luego Godoy. Insisto, Fausto. Yo creo que hasta más atrás, para ver cómo se administró la deuda desde antes. Creo que fue Leonel Godoy que decía que yo había dejado 1.500 millones de gasto a proveedores, lo cual es falso. Pues aquí está en la cuenta pública que yo dejé gasto a proveedores 13 millones de pesos para ser liquidados en junio del 2002. Ya no me tocaba a mí, pero les dejé los activos, y también tengo el documento que les voy a dejar, donde está establecido que dejé en cuenta de cheques 340 millones y gastos para cobrar como acreedores diversos de cerca de 634 que eran de la Secretaría de Educación y que tenía que dárselos al gobierno entrante. Y se los dio en agosto del 2002 para que lo aplicaran al gasto educativo. ¿Qué hicieron? No sé. ¿Nos puedes ilustrar qué es eso de la licuadora, cómo funcionaba? Pues es un fondo. ¿O cómo funciona? Era un fondo que tenía o que estaba implicando opacidad porque no se rendía cuentas a nadie. Y ahí se metía todos los recursos que venían de deuda pública y de otros ingresos. Entonces lo revolvían y la distribución, yo hasta donde sé, ni siquiera se lo comunicaban al Congreso. Yo me imagino que como abogado resulta evidente que hay muchos responsables, no hay una investigación seria sobre la licuadora y las consecuencias, y tampoco hay, pues digamos, pues hay una, o así como valga la expresión, una harta impunidad. Y eso se debe de investigar, el asunto de la licuadora a fondo, ¿usted considera o cómo? Sí, por supuesto, y por eso estoy pidiendo que con la nueva sistema anticorrupción y con base en la ley de fiscalización se le dé vista y se le pida a la Auditoría Superior de la Federación que analice y maneje cómo están las auditorías que se mandaron a hacer, dónde está ese recurso, pero no nada más como un dictamen, sino ya una facultad ejecutiva, como marca la nueva ley. La ley de fiscalización tiene todo un capítulo sobre facultades, en especial de intervenir en las cuentas públicas, tanto la federal como la de las entidades, o de cualquier otra institución que maneje recursos públicos.
Ese es un logro muy importante de los legisladores y de la sociedad que estuvo empujando estas 7 leyes del sistema anticorrupción. La verdad, este rubro lo hicieron con el afán pues de salpicar, pero es contradictorio porque si analizamos las resoluciones del propio Congreso, nos damos cuenta que el origen se da en el 2003, cuando se creó esta cuenta. Eso es muy sencillo, y lo dijeron ellos, y está en la exhortación que le hicieron al Ejecutivo de que se tenía que hacer a partir del 2003. Este asunto de involucrar, no sé si esa sea la razón, pero no la veo lógica. Pues es que eso, vaya, no le veo yo congruencia. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que esa cuenta se creó, como le he dicho, en el 2003. Nosotros ya no tenemos deuda. Entonces, si se trata de analizar esa cuenta porque se tiene que investigar dónde se fueron los préstamos y dónde creció la deuda pública, resulta absurdo pensar que si nosotros no creamos deuda, y no solo la creamos, sino la extinguimos, pues qué caso tiene habernos involucrado. Pero ya que nos Pero citaron... puede ser un punto de partida. Es decir, hasta aquí, hasta Tinoco, había tanto. Tengo entendido... Y aquí empieza el problema. Sí, puede ser pero eso está muy fácil de acreditar. Pues aquí está. Eso? Pues aquí está lo que yo dejé. Este es un documento de obligaciones financieras, entidades federativas y municipios de la Secretaría de Hacienda. Con esto yo lo acredito con mi finiquito. Todas mis cuentas fueron aprobadas. No fueron aprobadas la 2011, 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque habría que investigar dónde está el origen del quebranto. Y no quiere decir que de esas cuentas se pueda deducir. De ahí se puede generar antecedentes. Eso sí, porque hay que ver desde cuándo viene esto, y desde cuándo viene, desde el 2003, que es cuando se creó esta cuenta. Entonces, pues a mí yo vi absurdo que me incluyeran, pero ya que me incluyeron, pues yo encantado, y voy a participar tratando de que la auditoría intervenga y de una vez deslinde responsabilidades. Una pregunta, a ver, usted como abogado, y usted tiene su finiquito, tiene su comprobación de que, Sí. de que no tiene problemas. En base al marco jurídico existente, ¿lo pueden investigar pese a todo eso? No, yo inclusive, si en el sentido estricto, cuando un diputado me menciona, puedo hasta reservarme el derecho de difamación, pero eso ya sería en estricto sentido como abogado. Pero eso no es lo importante es que si me involucran, pues a mí me da gusto. ¿Por qué? Pues que nos dan la oportunidad de ser parte, en donde no teníamos ninguna facultad. Y yo por eso estoy invitando a los exgobernadores, pues que firmemos todos esta petición, en lugar de que el Congreso nombre una comisión especial que ya nombraron y que no tiene facultades para ejecutar o delindar. Vamos a hacerlo directo a la Auditoría Superior de la Federación con base en la nueva ley de fiscalización nacional. ¿Y tendrá efectos retroactivos la nueva ley? Sí, no son efectos retroactivos, es simplemente hay recursos federales que no se conocen el destino de ellos porque se supone que la deuda está avalada por participaciones federales. Bueno, pues tienen la injerencia y la obligación de investigar. Porque, en cambio, si la comisión especial utiliza o participa, pues se puede alegar la prescripción, se puede alegar que ya las cuentas públicas ya se aprobaron o no se aprobaron, pero si analiza la auditoría las últimas 4 que está recomendando la auditoría de Horwath, bueno, pues entonces ahí sí hay posibilidades de establecer responsabilidades. Y no me refiero exactamente a los titulares del Ejecutivo, porque ellos no son responsables de unidades programáticas, pero sí a los funcionarios que en su momento tuvieron esa responsabilidad. Entonces aquí se trata de voluntades políticas, voluntad de exgobernadores, voluntad de los diputados locales y voluntad política de la Auditoría Superior de la Federación. Antes del sistema anticorrupción y de la nueva ley de fiscalización, podríamos decir que es de voluntad, pero ya ahora es de obligatoriedad, porque la ley establece, no quiero cansarlos con todas las disposiciones que señala la ley de fiscalización, de cómo pueden participar. Okay. Eso está muy claro, son 58, 59 y 60, son 3 artículos del 58, 59 y 60 de la ley de fiscalización que le da facultades a la auditoría de participar y revisar las cuentas públicas de los estados. Y haciendo en otro tema, haciendo una evaluación
de su gobierno para acá, ¿cómo ve Michoacán en el rubro educativo, en el rubro de finanzas, en el rubro, bueno, de seguridad y en el rubro social, como económico? ¿Cómo los ve? Pues muy complicado, muy complejo, la verdad. Lo que yo he visto y por la información que tenemos, pues a lo que se han dedicado los últimos ejecutivos, los gobernadores, es administrar las finanzas o las deudas o los problemas. Qué bueno que pues, la información que tenga el actual gobernador es positiva y quizá nos permita ver hacia adelante y que salga de este problema financiero que es grave. A juzgar por lo que ha dicho en los medios, creo que tiene ya un plan de financiamiento bien sólido que nos permita sacar adelante de los retrasos como gasto a proveedores, pues eso es muy importante, que tenga ya destinado las participaciones que le corresponden por obras de participación federal. Y en el sistema educativo, bueno, pues también ojalá que el respeto al Estado de Derecho sea uno de los temas más importantes. Sabemos que arreglos se están llevando a cabo en la Secretaría de Gobernación con la CENTE, pero bueno, pues eso a la ciudadanía en Morelia, en Michoacán, pues no lo entiende, porque de todos modos aquí se ha visto afectada la libertad de tránsito, el derecho a la vida y muchos otros ilícitos que son responsabilidad del gobierno. Yo creo que hay buena voluntad y buena disposición del gobernador, lo hemos escuchado, esperemos que lo logre porque nos interesa que le vaya bien. Si le va bien a él, nos va bien a todos los que seguimos y queremos seguir viviendo aquí en Michoacán. Y la cuestión del desarrollo económico, que finalmente la percepción de inseguridad con un libro magisterial, pues ahuyenta. ¿Cómo Sí. lo ve? No, bueno, sí, eso es una realidad. Ya lo hemos visto como las cámaras, los comerciantes, inclusive a nivel nacional, yo he escuchado que calculan que los daños al patrimonio de los empresarios pequeños, medianos, grandes, pues ya asciende a cerca de 40,000 millones de pesos. No es poca cosa, pues al fin de cuentas quienes generan la credibilidad a los empleos son los empresarios, los pequeños y medianos y los grandes. Entonces eso sí, por supuesto que afecta y creo que no se vale que la gente, por muy legítimos que tengan sus derechos, porque quizá algunos rubros y algunos puntos tengan razón, sobre todo de considerar la capacitación de los maestros atendiendo a una generalidad sin considerar las regiones o las entidades, pues eso fue un error. Pero lo están corrigiendo y están abriendo foros para corregir lo que tengan que corregir. Pero utilizar el instrumento de dañar a terceros para poder presionar, creo que eso tiene que acabarse. Finalmente, de mi parte, ¿usted está en una hamaca política o tiene aspiraciones? ¿Se le ve activo? ¿Se le ven eventos públicos de partido? Y bueno, pues no es raro conociéndolo, pero llama la atención. No, sí, bueno, estamos viviendo aquí, nos invitan, pues no solo inclusive de mi partido, acudí al evento de Luis Pasos, que fue organizado por Acción Nacional, y en cuantas veces me invitan, pues yo seguiré participando, asistiendo, pero no tengo pensado participar políticamente ya. Yo quiero dedicarme o seguir dedicándome a la docencia, me gusta mucho impartir la clase de Derecho Constitucional, escribir y convivir como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Está escribiendo sus memorias o...? Lo estoy haciendo y espero pronto darlas a conocer. Bueno, ¿algún nombre de título? Pues son memorias, y no sé, todavía no se me ocurre, pero la verdad sí hay vivencias y experiencias muy interesantes que me ha tocado vivir. Sí, bueno, pues agradecemos que nos vean, nos escuchen y estaremos pendientes en otro programa. Agradecemos, licenciado Tinoco Purín, y esperemos en otra ocasión. Y los felicito porque de verdad se hacen un gran esfuerzo, el esfuerzo que están haciendo para poder llegar a la gente.